¿Alguna vez usted ha extendido gracia o misericordia o ha extendido bondad a una persona cuando lo merecía? Cuando usted vea que está necesitado. ¿Pero acaso ha hecho la misma bondad, el mismo acto de misericordia, de gracia, cuando esa persona no lo merecía? Muchas veces hacemos algo, o mejor dicho, dejamos de hacer algo por lo que dirán. No es que si yo hago esto, pero es que todo el mundo lo está viendo así y es la manera. Pero si yo hago esto, me van a ver a mí como él. Porque si todo el mundo dice no, hay lo que da misericordia, lo que dice su castigo, su consecuencia. ¿Cuántas veces hemos dado el paso en contra de lo que todos han dicho? Decir no, yo voy a mostrar amor, voy a mostrar bondad, voy a mostrar misericordia. Hoy vamos a leer de un no personaje, porque vivió, murió y fue real. De alguien que está en la palabra de Dios en la Biblia, el rey David. Y leímos la historia de Mefiboset el domingo pasado, pero hoy vamos a leerla pero con el enfoque en la vida de David, de cómo él fue un instrumento de bondad, un instrumento de Dios para la bondad, como él se llama. Y vamos a leer el pasaje. Él está dándole para atrás. Ahora sí. Vamos a leer el pasaje completo y entonces comenzamos el mensaje de hoy. Según de Samuel, capítulo 9, verso 1, 3, 5 al 8. Entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Verso 3. Y el rey David le preguntó de nuevo. Aparentemente había un siervo ahí o alguien que le estaba haciendo las preguntas. ¿No quedaba aún alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Se le repite la misma pregunta. Saltamos al verso 5. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Verso 6. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro, se postró. Y David dijo a Mefiboset: soy tu esclavo, soy tu siervo. Y David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor de tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él se posó de nuevo y dijo: ¿quién soy yo, tu siervo, para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Hablamos de muchas cosas de Mefiboset, pero yo quiero que nos enfoquemos en el personaje de David. Si se dan cuenta, yo he leído esa historia muchas veces. La hemos escuchado en prédica, la hemos estudiado, pero a mí me impactó mientras plasmaba el verso en la pantalla, algo que no había visto antes. Y si se dan cuenta, está en negrita. Verso 1, que yo le muestre bondad por amor a Jonatán. Verso 3, que yo pueda mostrar la bondad de Dios. Y verso 7, te mostraré la bondad por amor a tu padre Jonatán. Hay dos cosas en común que tienen esas tres frases. Aparece tres veces. Cuando en la Biblia aparece algo muchas veces, hay que prestar atención. Y lo primero es que a mí el verso que más me impacta y por el cual Dios me dijo: tienes que hablar de eso, es que David entendía lo siguiente: para que yo pueda mostrar la bondad de Dios, él entendía que él era la persona que podía mostrar la bondad. Esa palabra también se traduce como misericordia, como gracia de parte de Dios. Y para que entendamos un poquito el trasfondo de todo esto, la historia detrás, David era el rey de Israel actualmente. Todos sus enemigos habían estado, básicamente, él los había vencido a todos y se había restablecido como rey. Aproximadamente tenía en el poder como 15 o 20 años. Este joven, cuando David comienza y se establece como rey, tenía 5 años. O sea que Mefiboset, y aparte que dice que tiene un hijo, tenía como 20 o 25 años al momento de David llamarlo. Pero quiero que entiendan, en esos tiempos antiguos, cuando uno era coronado rey,
lo primero que hacía era buscar a los enemigos y a aquellos familiares del rey anterior, para aniquilarlo y literalmente establecerse como el único rey supremo. Lo primero que se hacía. David duró 15 años en hacerlo. Es el primer tipo. Número 2, él lo hacía para aniquilarlos. Y automáticamente Mefiboset viene, duró 15 o 20 años escondido, y él dice, bueno, me van a matar. Yo duré 15 años esquivando la muerte, ya me toca. Pero así como cantamos hace unos minutitos, Dios nos otorga una misericordia que no merecemos, un amor que no se compra. De la misma manera, David le otorga algo a Mefiboset que él no merecía. Primero, era un hijo, un heredero al trono por encima de David. Segundo, según los estándares de la Biblia, Mefiboset no podía ser rey porque era lisiado de los dos pies. Sin embargo, él tenía un hijo, el nieto, que podía quitarle el trono a David. David no pensó nada de eso. David vio dos cosas. Yo soy aquel que muestra la bondad de Dios. Y tú puedes decir, wow, eso es algo un poquito atrevido, ¿verdad que sí? Hay que ser un poquito más humilde. Yo diría, no, dejemos la falsa humildad y seamos un poquito como David. Intencionales. ¿Cómo yo puedo mostrar la bondad, la misericordia y la gracia de Dios a alguien? Y miren por qué digo que fue más allá de lo que se esperaba. Cuando David llama a Mefiboset, todos están esperando la muerte para enterrarlo, o sea, todo el dolor estaba preparado. Y cuando él muestra lo contrario, sorprendió a todo el mundo. Sus súbditos, los súbditos de Mefiboset, la gente lo demás, el pueblo entero estaba en shock, porque David quería mostrar quién era Dios al pueblo a través de su vida y de sus acciones. Y miren aquí, no solamente él muestra la bondad de Dios, pero también lo hace por un propósito específico. 1 Samuel 20, capítulo 20, verso 1 al 5. Jonatán y David se encuentran por última vez, disculpen. Y hablan, y al final de la conversación, David tiene que huir, porque Saúl lo está buscando para matarlo. Y Jonatán le dice, cuando seas rey, y Dios establezca a todos los enemigos bajo tus pies, recuérdate de mí. Recuerden que Jonatán era el que le tocaba ser rey. Muere lamentablemente. Y David, muchos años después, se recuerda de esa promesa que él nunca olvidó, que la hizo a Jonatán y se la hizo a Saúl. Y ahora está recordando por amor a su amigo. Dice la Biblia que el amor de ellos, la conexión y la amistad era tan profunda que era más grande que cualquier amorío. Era una amistad que yo estoy 100% seguro que cuando David vio a Mefiboset, él dijo, bueno, vamos a buscar a alguien de la casa de Saúl. Pero cuando él vio que era su sobrino, el hijo de su mejor amigo, yo me imaginaba ahí agarrándolo, levantándolo, abrazándolo, diciendo, tú eres Jonatán, te vas a sentar a mi mesa todos los días de mi vida. Todos los días. Y imagino que cuando se sentaban a la mesa, David se sentaba aquí, ahí Absalón, ahí Mefiboset y los hijos de David juntos, como un hijo al rey. Y quiero que entiendan un poquito más, y luego vamos a pasar cómo vamos a aplicar eso en sus vidas. Cuando David otorga estas tres cosas, las tierras de Saúl, en el verso 7, de devolver la tierra de Saúl, comerás a mi mesa, y versos 9 y 10 le da siervos, 35 siervos. Y quiero que entiendan que en el reino de David, automáticamente él dice esas palabras. El segundo, o sea, en cuanto a poder y riqueza, fue Mefiboset. Una persona que estaba escondida, que nadie sabía de él, solamente un siervo, llegó a ser en un segundo la segunda persona más poderosa del reino. Porque Saúl era el rey antiguo. Él le devolvió todo lo que le pertenecía a Saúl. Solamente habían dos personas con mayor poder y riqueza, David y Mefiboset. De la nada, él le muestra misericordia y gracia que no merecía, como cantamos, a alguien que no lo merecía. Y lo establece lo que realmente él era, un hijo del rey. ¿Y cómo podemos aplicar eso en nuestras vidas? Número 1,
Hay que meditar. ¿Cómo yo puedo mostrar esa bondad de Dios? Esa misericordia, aun cuando yo sé que no se la merece. Cuando lo que yo quiero decir, bueno, vamos al castigo. O no, yo voy a dejar que se lo lleve quien lo trajo. Una expresión que decimos dominicanamente. Y no es de que, bueno, cuando llegue, no. Era algo intencional. No, yo quiero cumplir con una promesa que yo le hice a un amigo años atrás. Eso habla de una persona íntegra, una persona fiel, una persona generosa. Vamos a ver por qué, ya le expliqué lo generoso. Pero ¿por qué una persona íntegra? Una persona íntegra es aquello que hace lo correcto sin que nadie lo esté viendo. No es que hace lo bueno, espérense, yo lo hice, por favor, denme un aplauso. No, que hace lo bueno aún cuando tiene todo el mundo en contra. Eso es una persona con integridad. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos íntegros? Eso es entre tú y Dios. ¿Cuándo fue la última vez que mostraste bondad? A tal grado que fuera por encima, incluso hasta posiblemente herirte a ti. David estaba haciendo eso con el riesgo de perder su reino. Si Mefiboset, por alguna razón, volvía a caminar o decidía armar un plot en contra de David y poner a su hijo como rey, lo hubiera podido hacer. Él estaba adentro del reino, en el círculo del rey, aún pudiéndole costar su reino y su vida. Pero número 2, una persona fiel que tiene promesa, una persona que tenía una amistad y dijo, espérate, que eso no se queda ahí, yo quiero extender lo que Dios me ha dado a mí. Él había estado huyendo por más de 10 años, había sido perseguido, le había lanzado la lanza varias veces, una lanza literalmente de aquí donde está Ares, o sea, algunos, qué sé yo, un pie, o sea, no, varias veces. Había estado al borde de la muerte muchas veces, con los filisteos, con Saúl, más adelante con su hijo Absalón. Pero él dijo, no importa, yo voy a cumplir con lo que yo hice, porque él había reconocido que Dios le había dado todo lo que él tenía, que él no merecía nada, y como él no merecía nada, él quería extenderlo a otros, que ellos se sintieran como él se sentía, que ellos vieran lo especial que ellos son, porque Dios lo había hecho especial. Segunda pregunta, yo creo que tú entiendas que Dios te ha hecho especial en Cristo, que Cristo murió en la cruz para morir por ti y por mí, para devolverte lo que no te pertenecía según nosotros, pero según Dios sí te pertenecía. Tú eres un hijo del rey, eres un sacerdote, dice la palabra. Aquel que cree en Cristo, nueva criatura es. Y el pecado se va, o sea, el poder del pecado sobre nosotros, y viene Cristo, el Espíritu Santo, morar en nuestras vidas y nos hace una nueva criatura. Y yo comentaba hace mucho tiempo con unos amigos, un primo y unos amigos, y él decía, no es cristiano, él decía, yo quiero saber que alguien me presente a quien creó todo esto. Y yo solamente escuchaba, porque yo tengo que decirle 2 o 3 cosas que tiene que arreglar. Y cuando él comenzó a hablar, él decía, es que es una naturaleza pecaminosa, eso es nuestro pecado, Dios no hizo eso. Eso somos nosotros. ¿Y qué hizo el Señor? Pagó por lo que nosotros no merecíamos y nos otorgó su gracia, lo que no merecíamos. Y no solo eso, nos hace eso cada día. Cada día que nos levantamos y respiramos es una bendición de Dios, porque hay muchas personas que no se levantan. Yo meditaba en esta mañana y decía, gracias Dios porque tengo mi esposa y mis hijos. Gracias Señor porque tengo un trabajo. ¿Cuántas personas quisieran tener lo que tenemos? Vamos a ser agradecidos, aún a pesar de las circunstancias, de todo lo que estemos sucediendo o nos esté pasando, porque Él no nos ha dejado. Y por último, quisiera que pensáramos, ¿cómo podemos ser generosos? David podía decir, bueno, mi promesa cumple en que no me voy a olvidar de ellos. Mira, el Mefiboset, yo lo cumplí a Jonatán la promesa. Mira, tú te sientas ahí, yo te pongo un sueldo de $100,000 y ya. O lo que voy a hacer, te llevo la comida a lo de Baray, te mando un mensajero todos los días. O cualquier otra cosa. Pero no, David se votó, David se extendió. Primero, le da una autoridad de rey, porque el sentarse a su mesa
era un honor que muy pocos tenían. Y un honor, no solo eso, que el que se metía con Mefiboset se metía con David. Le devuelve las riquezas de su padre, haciéndolo él de vuelta como un rey. Y como lo dije el domingo pasado, él no se iba a vestir como un pordiosero, él se iba a vestir como un rey a la mesa. Y no solo eso, le pone siervos. Una persona que en esos tiempos era mirada como lo peor del mundo. Él dice, no más. Y le establece siervos que trabajen para él. Eso es una loquera. Eso es una generosidad mucho más allá de lo que nadie ha pensado. ¿Por qué no hacemos eso? Con lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado. ¿Por qué no extendemos esa generosidad? Y me encanta, voy a leer un versículo de la Biblia que habla de la generosidad en 2 Corintios capítulo 9, verso 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. ¿Cuál es el propósito de nosotros ser generosos? No es que nos alaben, es que alaben al Rey de Reyes, Señor de Señores. No es que no den las gracias. Lo único que Dios me dijo, yo sé que no eres con nada. Él no le dio la gracia. Pero tú te das cuenta que Mefiboset que entró a la presencia de David, no es el que termina. Si lees más adelante, hacia el capítulo 19 y 21, alguien que vivía agradecido con Dios por lo que le había dado. O sea que si tú das un paso de bondad, una mano de misericordia, si eres generoso con alguien, ¿sabes a quién le estás dando la gloria? Al Rey de Reyes, Señor de Señores. Que cuando digan, wow, Dios sí es bueno. Y te dicen, wow, espérate, cuidado, que no soy yo. Yo te pido porque a mí me lo han entregado. Dale gracias a Dios por eso. Honralo a Él. Y quisiera terminar ahí esa mañana y que meditemos en eso. Que seamos íntegros, bondadosos y misericordiosos. Y que podamos entender que somos un instrumento de la bondad de Dios en esta tierra. Para todos aquellos que nos rodean. Qué bendición es tenerlo en esta mañana y que Dios los bendiga. Amén. Vamos entonces a orar.